Buenas tardes, bienvenidos a tu canal Tío Nayib de Sevilla, el Tío Nayib 2.0. Gente, saludito a todas las personas que van a ver este video. Recuerda que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado. Gente, le dan con todo a la Marlene Funes. Esta vieja se pasa, la verdad. ¿Por qué se pasa? Defendiendo a delincuentes. El diputado Cristian Guevara se le va con todo y le sacó pruebas. Este es tu sobrino, tu primo, mamá, le digo, para que andes defendiendo pandilleros. Se le va con todo. Tiene que escuchar esto. Por favor, necesito que le dé un like y que le ponga con todo, diputado Guevara, o con todo, Cristian Guevara, o cállate ya, ¿cómo se llama esta? Caballa, la Marlene Funes. Vea, deje su like, porfa, gente, porque eso me ayuda para que los videos se vayan viral. Señor presidente, un saludo a los diputados que aún se encuentran en el desarrollo de esta plenaria. También un saludo muy especial a los hermanos de la diáspora que nos sintonizan dentro y fuera del país, porque hay unos que andan de visita y andan haciendo turismo, eso es bueno. También a los salvadoreños que día a día tenemos que enfrentarnos con la realidad que vivimos en nuestro querido El Salvador. 0 homicidios se dice aquí. Voy a mencionar algunos nombres de también salvadoreños que están en ese margen de error. Aquí se le miente a la población de la manera más descarada y cruel. Se hace campaña proselitista, se consigue convencer a influencers para que mientan sobre una realidad que no existe ni en su familia ni en el país. 71,000 miembros de estructuras delincuenciales, desde ahí, pueblo, le están mintiendo, porque ahí hay que descontarle los muertos en centros penales, no los muertos que ya estaban purgando pena, sino los que han muerto en el marco de la aplicación del régimen de excepción, un régimen de excepción que hace mucho tiempo perdió ya su carácter de excepcional, porque se ha convertido en la política pública de seguridad que este gobierno está implementando en nuestro país. Y no solo eso, sino también una herramienta y el eje principal de la campaña publicitaria utilizada para los comicios electorales del 2024. Y voy a explicar claramente por qué. Conocemos perfectamente el esfuerzo de los hermanos en el exterior por irse de este país de manera irregular, y una vez están allá, sus hijos nacen allá, casi nunca visitan El Salvador. Este es el caso de Walter José Jute Alvarado, un hijo de hermanos salvadoreños que se casó. Y una vez se casó, decidió venir a El Salvador para hacer los trámites legales para poder pedir a su esposa e hijastra y poder darle los papeles, la ciudadanía. Desde el 20 de mayo él está detenido. No sabemos si lo han liberado o qué pasó con él. Un hijo de hermanos salvadoreños que venía únicamente a hacer trámites legales, que nunca había vivido en el país, que jamás había estado aquí y que hoy lo acusan de ser miembro de estructuras delincuenciales. Ese es El Salvador que tenemos. Un El Salvador donde este día hemos conocido, gracias a las redes sociales, que más de 10 colombianos están purgando pena o están detenidos bajo el régimen de excepción, y que este día las madres, amigos y familiares de estos se han hecho presentes a la Embajada de El Salvador en Colombia pidiendo la libertad de estos. Son tan cínicos y tan descarados que al primer colombiano le obligaron a grabar videos para negar que estaba aquí, pero el colombiano fue más listo que ustedes, fue más inteligente y les grabó, tomó capturas de pantallas de conversaciones e incluso audios que le mandaban y qué debía decir y cómo debía decir. Esa es parte de la campaña publicitaria de este gobierno. Pero no nos vayamos lejos. Yo quisiera que el diputado de esta Asamblea Legislativa, que grabó un video con un influencer salvadoreño, que lo hizo en uno de estos salones, donde le preguntaba, tú tienes una experiencia muy particular, cuéntanos. Y el influencer decía, sí, mi papá es de una estructura y está detenido por delincuente, y contó una historia. A los días, el mismo influencer tuvo que desmentir y decir que ese contenido había sido creado aquí, en la Casa del Pueblo, única y exclusivamente para generar polémica, para generar contenido, y que gracias a que los usuarios de las redes sociales le empezaron a exigir que esclareciera la situación, él había esclarecido. Ahí están los videos, cómo ustedes hacen una monta en escena con el dolor de la gente. Aquí se ha mentido durante 16 meses. ¿En honor a quién es que nosotros no votamos? En honor a las víctimas, tanto a las víctimas del régimen de excepción como a las víctimas de la delincuencia, porque aquí se utilizan de manera cinematográfica. A nosotros se nos acusaba de venir a contar historias de la Rosa de Guadalupe, pero ustedes hacen hasta producción de
historias falsas. Nosotros les podemos dar nombres y apellidos y no es para generar polémica, no es para generar contenido, no es para ganar votos. César Vladimir Cuellar, 24 años de edad, residente en Acajutla, Sonsonate, fue capturado el 7 de septiembre del 2022, falleció el 3 de julio del 2023 en el penal de Izalco. Según sus familiares, el reo se encontraba muy mal de salud y el régimen le negó atención necesaria para salvar su vida, pero además su cuerpo presentaba muestras de golpes. Y estoy convencida que el día que él falleció, ese día seguramente fue un día con 0 homicidios. Víctor Adalberto Molina, originario de San Alejo, La Unión, murió el 16 de junio en prisión. Su cuerpo presentaba heridas y seguramente ese también fue un día con 0 homicidios. Hemos conocido, gracias a descuidos o gracias a emociones quizás, que los que se dan al interior de los centros penales son homicidios. Y ustedes catalogan que es precisamente eso la prueba fiel, que los que están detenidos ahí son delincuentes. Nosotros lo hemos dicho y lo vamos a decir hasta el cansancio. El que debe, que pague su pena de prisión, pero el que no debe nada debe ser liberado. Existe el caso, por ejemplo, y no me voy a aburrir de decirlo, Marcela Alvarado ya tiene 2 cartas de libertad con el nombre de su hijo José Duval, una extendida por el Juzgado Especializado de San Miguel y otra extendida por el Juzgado de Santa Ana. ¿Cuándo le van a devolver su hijo a Marcela? Esas ya no son ni privaciones de libertad, son secuestros. Ustedes están arruinando vidas de salvadoreños. Yo creo que es importante tener claridad que este gobierno ha tenido desde el primer día las herramientas jurídicas, incluso han modificado la ley a su antojo para poder implementar su plan de seguridad. Plan de seguridad, pueblo, que ustedes son testigos, le costó 24 horas a la criminalidad desmantelarlo y tirar a la basura millones de dólares en un solo día. Nosotros acá se nos acusa de defender delincuentes. Vive Dios que nosotros jamás hemos defendido un delincuente, jamás hemos abogado por un delincuente, hemos hablado por los miles de inocentes que están ahí purgando una pena. Al principio se podía creer que eran errores, pero han pasado 16 meses y esta Asamblea Legislativa no ha hecho una sola propuesta para minimizar ese daño colateral. Por eso es que hoy nuevamente nosotros no es que estemos en contra de la seguridad, en ningún momento. Nosotros estamos en contra de ese método abusivo que se está implementando, donde incluso los mismos agentes de seguridad pública, tanto del Ejército como de la Fuerza Armada, están siendo víctimas del Estado y de algunas jefaturas que en un principio les obligaron a cubrir cuotas. Y muchos salvadoreños hoy están detenidos por cubrir una cuota. Agentes de seguridad pública que han sido víctimas, les han violentado sus derechos, les han negado su derecho a licencia por caprichos antojadizos y que no les queda más que aguantar. Y otros tantos que han decidido irse del país y desde el anonimato hoy están denunciando. A eso es a lo que nosotros nos oponemos. Si ustedes, como bien lo dijo un diputado, desde el primer día han tenido los votos suficientes para financiar todas las fases del Plan Control Territorial, ¿por qué no son capaces de con ese plan frenar la delincuencia en nuestro país? Creo que a la población poco a poco le va quedando claro que este tema es usado de manera electoral. Tanto así que tienen el cinismo y el descaro de decir la oposición cada vez que se toque este tema parecen cherenqueques que brincan y que hacen y que dicen. No, señores, nosotros vamos a seguir alzando la voz por aquella persona que fue víctima de la delincuencia y que hoy ustedes con las reformas que le han hecho a la ley incluso lo han catalogado como financista cuando él en realidad fue una víctima de extorsión. Esa es la realidad que tenemos en este país llamado El Salvador, donde este salvadoreño, la familia de este salvadoreño, Walter José Alvarado, solo pide que le liberen porque él jamás vivió en nuestro país, vino única y exclusivamente a hacer trámites migratorios, pero fue detenido porque lo vincularon a una estructura delincuencial, cuando él ni siquiera ha vivido en nuestro país. ¿Qué le van a decir a la familia de estos salvadoreños? Creo que es importante dejarlo claro y decirlo con contundencia.
No defendemos terroristas, no defendemos delincuentes. Vive Dios y un día daremos cuenta todos, y ustedes con sus mentiras, con sus falacias, también van a tener una recompensa, porque esas vidas de inocentes que hoy mueren bajo custodia del Estado tendrán que tener justicia. Me gustaría que el diputado que hizo esa entrevista a ese salvadoreño, que es muy influyente en redes sociales, tuviera la valentía de reconocer que le mintió al pueblo, porque aquí le mienten al pueblo de la manera más descarada. Y son tan sinvergüenzas, población salvadoreña, que seguramente después de mí van a decir: si la oposición gana diputados, van a abrir los penales. Mentira, no hay mentira más grande. Eso es falso. Todos aquellos que están detenidos van a tener que cumplir un proceso legal, pero un proceso legal justo. Hay cientos de salvadoreños, y ustedes que me están escuchando no me van a dejar mentir. Hay cientos de salvadoreños que ya tienen su carta de libertad, porque el sistema judicial no les encuentra un delito para aplicarles, pero el capricho del régimen de excepción es tal que no los quieren dejar salir para que ese número no disminuya, porque nos ven nada más como un número, y esa es la realidad. Y antes de que cualquier otro vaya a decir cualquier cosa o le manden cualquier papelito, yo quisiera que de una vez por todas tuvieran las agallas y la valentía de mencionar cuando alguien de la oposición ha defendido a un delincuente. Son mentirosos, pueblo, le mienten a usted. Sepa que ya viene la campaña, sepa que le van a llevar comida, le van a dar aumento salarial, agárrelo, gástelo, pero ya no les crea, porque mienten de una manera tan descarada que suben su contenido a redes sociales, lo comparten, lo viralizan, y ese contenido es falso, y luego los mismos protagonistas lo desmienten. Esa es la realidad de nuestro país. Que se combata la delincuencia con todo el rigor y con toda la fuerza, y que se usen los recursos que esta Asamblea Legislativa ha aprobado. Pero no sigan diciendo que la oposición defiende criminales, que la oposición defiende delincuentes. Se excusan diciendo: la oposición pactó con delincuentes, pero ustedes también han sido fuertemente señalados por una fuente periodística a la que hoy ustedes le han dado validez y credibilidad, donde los acusan de haber pactado con delincuentes. Dicen que están dispuestos, pueblo, a combatir la guerra contra la corrupción y la guerra contra las pandillas, y ellos encabezan una lista que cuando estuvieron a cargo de fondos públicos se perdieron más de 179 bienes muebles, de los cuales solo se recuperaron 18, y hasta hoy no se sabe el paradero. Se dice que combaten a las pandillas, que están en guerra con las pandillas, pero misteriosamente los que deberían de estar cumpliendo pena aparecen en otro país libremente y son capturados por las autoridades de esos otros países. No le mientan a la gente. Vamos a seguirlo diciendo hasta el último día, y como lo dije cuando se aprobó por segunda vez el régimen de excepción, pasarán 2 años, porque esto no solo conlleva la seguridad, también el régimen de excepción es el pilar fundamental de la campaña publicitaria para las elecciones 2024, y queda demostrado cada vez que aquí habla un diputado y dice: no voten por la oposición, no voten por la chiquitinada, no le den más diputados. Eso no se puede hacer. No amenacen a la gente, no extorsionen a la población, porque eso no se vale. Hoy, esta noche, he querido ser clara contigo que me estás escuchando, con esa familia de Jiquilisco que hoy está velando a un productor de plátano que fue capturado hace más o menos 1 año, que nunca le comprobaron delito, que murió y que deja en la orfandad a una niña de 1 año, crecer con cariño, y le asesinan a su padre, nacer con cariño, y están naciendo en los penales con alto grado de desnutrición, y la desnutrición es tal que cuando los entregan a sus familiares los niños mueren. Esa es la otra cara del régimen de excepción, de la que nadie quiere hablar, porque aquí el régimen de excepción es utilizado para ocultar incluso la misma corrupción que se está dando, no hace 10 años, no hace 20 años, sino que en estos momentos en El Salvador. Por eso hoy me he dirigido a la población, independientemente de lo que pueda decir cualquier puchabotón. Buenas noches, pueblo, y gracias. Samaje ofensiva, morirme. Señor presidente, por la palabra. Gracias, diputada. Tiene la palabra. Samaje sí es ofensiva. Ajá. Para el diputado Romeo Auerbach. Gracias, señor presidente. Por ocasión número 17, presidente, y lo he venido diciendo mes a mes,
va a tener mi voto esta propuesta del presidente de la República, pero hay que aclarar un par de cosas. En primer lugar, no es que nosotros queramos ver esto cada 30 días, lo dice la Constitución. Por mí, presidente, sopese reformar la Constitución para que por lo menos la ratifiquemos en la otra legislatura y dure 90 días o más, y que no es gana de nosotros de estar viendo esto cada 30 días. La Constitución lo dice. Pero bueno, dice la diputada que me antecedió que la oposición nunca ha defendido delincuentes. Pero han defendido a Mauricio Funes, que es delincuente. Han defendido a Sánchez Serén, que es delincuente. Han defendido a Cifrido Reyes, que es delincuente. Aquí defendieron a Norman Quijano, que es delincuente. Y conste, todos estos personajes empezaron a ser procesados por el fiscal general que ellos eligieron. Para que no vayan a salir con que el tuyo o el mío, vaya, el que ellos eligieron. Entonces sí defienden delincuentes. Y cuando no apoyan esta moción, defienden delincuentes, defienden pandilleros, defienden terroristas. Estos diputados que hay ahora son bien cachimbones porque ellos dicen quién es inocente y quién es culpable. Dónde hay corrupción y dónde no hay corrupción. Los superdiputados. La Corte de Cuentas se la pasan por el arco del triunfo, la Fiscalía General también. Nosotros solo legislamos, señores de la chiquitinada, solo legislamos. En estas prórrogas y en el primer decreto de marzo del 2022, no estamos autorizando a los policías, a los soldados o a los custodios a violar la ley. ¿Dónde dice eso? Y si ustedes traen siempre una lista aquí de personas que ustedes ya dictaminaron como jueces supremos, que son inocentes porque no van al órgano judicial. Nosotros hacemos leyes, nosotros no liberamos ni capturamos. Y fíjense qué interesante. En el 2015, cuando gobernaba el FMLN, ese año hubieron 115 homicidios, asesinatos en las cárceles, con 30,000 presos. Hoy que hay 100,000 presos, más del triple, los vemos pronunciarse porque hay como 150 y pico de homicidios. Yo no quiero que haya uno solo. Y si es culpable, por cierto que se lo merecería. Porque ellos no anduvieron con medias tintas cuando quemaron un microbús con la gente adentro. Discúlpenme, pero nuestra obligación como legisladores es cuidar a los buenos salvadoreños, a los honrados. Ustedes quédense defendiendo a los pandilleros. Nosotros vamos a quedarnos defendiendo a los honrados, que es la mayoría. Entonces, presidente, me gusta siempre aclarar esto también a los programas que voy porque culpan al régimen de cosas. Voy a dar otro dato. En el 2015 también, gobierno del FMLN, la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos tenía sendos expedientes de la Policía Nacional Civil por violaciones a los derechos humanos. Y no había régimen. ¿Por qué quieren combinar una cosa con la otra? Vamos a cada cosa en su lugar. Si yo estoy seguro que casi el 100% de nuestros soldados y nuestros policías son unos héroes que se enfrentan con los terroristas pandilleros, que se enfrentan cara a cara con la muerte. Pero si algún policía por ahí o algún soldado cree que la aprobación de este régimen es para violar algún derecho, debe ser procesado. Pero y por eso vamos a quitar el régimen. Por eso están chillando los del lado internacional que nos dicen que quitemos el régimen. Hoy que nuestro país es más seguro que todos los países de ellos. Por favor. La población lo tiene claro. Hasta hace poco, en estos últimos 10 días, han capturado en mi departamento, en Quesaltepeque, en Santa Tecla y en San Juan Opico, pandilleros terroristas. Mi obligación es con mi gente de la libertad que viva en paz. Van 11 de los 15 cabecillas capturados. Nos faltan 4 de los cabecillas. ¿Por qué vamos a quitar el régimen? Si el régimen solo le afecta a los pandilleros, a los terroristas y a ustedes. Porque vuelvo a decir, quien inició investigaciones contra altos dirigentes, altos exfuncionarios y diputados de Arena y FMLN fue el fiscal que ellos eligieron. Sí defienden delincuentes. No sean hipócritas. Lo han hecho con sus dirigentes y lo están haciendo ahorita con los pandilleros terroristas. Nos hace falta más. La guerra la estamos ganando. Sí. ¿Se siente diferente el país y su seguridad? Sí. Que los planes han fallado y que no van, quizás no van, que no van al territorio.
y no les platica a la gente. Nosotros no somos jueces que vamos a liberar o a sentenciar culpables a alguien. Nosotros le estamos dando una herramienta que el presidente de la República ha solicitado y se la vamos a seguir dando. Ojalá que no durara 30 días, de verdad se los digo, si durara 90 días o 180 días, no tocáramos ese tema. Pero cada 30 días cumplimos la legalidad de la Constitución y hay que volver a prorrogarla si el presidente y el Gabinete de Seguridad así lo solicitan. Entonces, presidente, nuevamente mi voto por vez número 17 está aquí, listo. Tenemos más de las 3/4 partes de diputados listas que vean la comunidad internacional. Somos el 80% de los diputados que estamos prorrogando. Dejen de gastar tiempo y energía, señores de allá afuera que tienen otra agenda, en estarnos mandando a pedir que cancelemos algo que el pueblo salvadoreño, en su mayoría, en su más alta mayoría, más del 90-95% lo piden y lo aprueban. No lo vamos a hacer. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Bueno, tomándole la palabra a una diputada que me antecedió, que dijo que le demostráramos un tan solo caso en la que ella defiende criminales y pandilleros, aquí le traigo el caso en la que ella mintió. Dijo que la historia era inventada. Juan Antonio Peraza Cordero, alias el Doggy de la Campanera. Mire, este es el señor que usted dijo que la historia era inventada. Ella habló 30 minutos para defender criminales. Yo en un minuto le he demostrado que ella sí lo hace. Y como le gusta leer nombres, le voy a mandar a dejar a su despacho todos los casos de víctimas en los que este señor estuvo involucrado y espero que los lea en el Pleno. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marlene Funes. Gracias, señor presidente. Muy amable. Yo quisiera que escucháramos esto. Ay, mi gente, no me han dejado dormir, mi abuela me ha ido a despertar. William Soriano subió un video pues que hicimos allá en la asamblea. Bueno, nosotros nuestro punto era, mi gente, crear polémica y hacer una historia que creara énfasis a las familias salvadoreñas que sí tienen una persona que está incriminada por un delito o está presa en alguna cárcel. Y pues queríamos hacer énfasis que si comete un delito tiene que pagar dicho delito. Y que el pueblo salvadoreño que tiene familiares allá no tiene que sentir rencor por lo que está haciendo el gobierno, ya que lo que el gobierno está haciendo es proveer seguridad pública. Mi verdadero papá, mi gente, es Jorge, que ustedes no ven que la misma cara tenemos los dos. Y se van a preguntar por qué no llevan los apellidos de Jorge. Ok, se los voy a explicar ahorita. Lo que pasa es que cuando yo nací, mi mamá y él andaban peleados y mi mamá dijo que yo no tenía papá. Entonces en la partida yo salgo como Esperanza. Ahora vamos a escuchar lo que él desmiente. Porque aquí no es a mí, diputado, es al pueblo. Esto es lo que él desmintió. Aquí está. Francisco Antonio Peraza Díaz. Vos tenés una historia bien impactante, Francisco. ¿Puedes explicarnos un poco dónde está tu papá? Mi papá actualmente se encuentra preso por agrupaciones ilícitas aquí en El Salvador. Tu papá tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos muchas veces, ¿no? Tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos 3 veces. Y este contenido lo pueden encontrar en redes sociales. Yo no defendí delincuentes. Yo dije que se había creado un contenido falso. Y el mismo entrevistado lo desmintió. Y lo felicito que lo haya desmentido. Yo incluso soy seguidora de él y me gusta su contenido. Y él no es seguidor del FMLN. Se mofa del FMLN. Se burla del FMLN. Pero reconoció, tuvo la valentía de reconocer que ese fue un montaje. Número 1, que su papá no está preso. Número 2, que no es el que aparece en esa fotografía. Le presentó a toda su comunidad de seguidores quién es su verdadero padre. Y ese no es invento mío. Eso está en las redes sociales. Y por responsabilidad es que lo he mostrado en estos momentos. El mismo que entrevistaron tuvo que salir a decir: ese material fue para crear polémica. Mi papá no está preso. Mi papá ni siquiera es ese, es otro. Y hasta muestra la fotografía del papá en ese videíto que él hizo. Por lo tanto, yo no he defendido a ningún delincuente. En este pleno he vertido el contenido que es público y que está en redes sociales. Eso es lo que yo he hecho. El mismo creador de contenido dijo: alguien subió un video, pero fue para crear polémica. E incluso
aclara por qué razón es que él lleva ese supuesto apellido Peraza. Busque usted, que me está escuchando, y juzgue. Ese contenido está en las redes sociales. No me lo he inventado yo. Y este TikToker, influencer, que nos vino a visitar como parte de la diáspora, no es del FMLN. Incluso tiene videos donde se burla y se mofa del FMLN. Pero debo de reconocer que ha tenido la valentía de desmentir la mentira que aquí se grabó y que se subió a redes. Y no solo la desmintió para nosotros, la desmintió para su comunidad de seguidores. Así es que esa fotografía que acaba de mostrar, yo en ningún momento he defendido a ese individuo. Yo repetí y sostengo lo que aquí se dice, e incluso esos videos son públicos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado William Soriano. Diputada, usted me sorprende bastante. El video es real. La publicación a petición de la persona se bajó porque recibió amenazas en Estados Unidos de pandilleros activos. Si a ese joven le pasa algo, estará en sus manos. ¿Quiere que le enseñe los chats donde él me pide que lo baje por amenazas? El joven se llama Francisco Peraza. Su papá se llama Juan Antonio Peraza Cordero, alias El Doggy. Por respeto a él, por evitar que él recibiera amenazas y por su seguridad bajé el video. Pero ahora usted, por salir de campeona, está retomando el tema y le está exponiendo y me está obligando a aclarar ese tema. Cuando yo no lo iba a seguir tocando porque él me dijo que por favor, por su seguridad, dejara el tema ahí y bajara el video. Y él me explicó que iba a subir un video diciendo esto para que no pensaran en Estados Unidos y lo amenazaran. Si no me cree, aquí tengo la evidencia de las conversaciones. Pero ahora va a ser su culpa si algo le pasa. Porque usted está causando esa situación. Porque siempre se dedica a eso, diputada. En vez de corroborar las cosas, viene aquí al pleno a decir un montón de cosas que no son ciertas. ¿Por qué cree que los dos videos de él no están en redes sociales? ¿Por qué tendría yo que bajar un video de mis redes sociales? Yo no miento, diputada, como usted. Esa es la diferencia entre usted y yo. Que yo señalo lo que es cierto. Y el caso de este pandillero es cierto. Y que él está en el SECOT es cierto. Y las palabras de su hijo en ese video son ciertas. Pero ahora, lastimosamente, en las redes sociales va a circular esto. Y su vida se va a poner en riesgo allá en las comunidades que él tiene que visitar en los Estados Unidos. Por su culpa, diputada. Espero que reflexione con lo que hoy está haciendo. Porque eso no es un juego. Aquí en El Salvador él puede andar tranquilo. Pero allá en Estados Unidos todavía siguen habiendo pandilleros. Y ahora, gracias a usted, hoy sí queda un rastro real en las redes sociales de eso. Reflexione, por favor, diputada. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marlene Funes. Por alusión, gracias, señor presidente. ¿Y desde cuándo yo soy dueña de Facebook o de Twitter o de TikTok? Ese contenido es público. Usted lo pudo haber bajado de redes sociales, pero ese contenido es público, diputado. Revisen mis redes sociales si yo he publicado algo. Eso es público. Y que yo lo diga o no lo diga, Twitter no lo va a eliminar. Facebook tampoco lo va a eliminar. ¿Hasta dónde llega la ignorancia? Culparme a mí de lo que pueda pasar. No de pena, diputado. Eso es ser iluso. Eso está en redes sociales. Y si en todo caso algo le pasara a esa persona, es culpa suya por irresponsable, por subir ese tipo de contenido. Eso que yo he dicho aquí hoy es de uso público y está en Facebook, está en TikTok, está en Twitter y está en todas las redes sociales. Yo no me encargué de viralizarlo. Responsabilice a los miles que le dieron compartir a ambos videos. Responsabilice a los miles que lo hicieron viral, tanto su entrevista como reportero, como la respuesta del joven, que insisto, muy buen creador de contenido. Y lo que usted acaba de decir hoy, imagínese,
Está diciendo que el muchacho le miente a su comunidad de seguidores. Y usted sabe, diputado, lo importante que es para un influencer su comunidad de seguidores. Es muy importante, porque se espera que a quien siguen sea una persona que dice la verdad. Yo sí decido creerle a este influencer. Yo sí decido creer que lo que él dijo es cierto. Buenas tardes, presidente.